Ya le dimos toda la introducción de lo que sería la ecuación de Appert-Maxwell, o sea, por qué teníamos que agregar un término más, y cómo todas las 4 ecuaciones de Maxwell se podían utilizar para encontrar que los campos eléctrico y magnético obedecían ecuaciones de onda. Y hicimos el caso más sencillo, que es el que se ve en General 3, que es el caso de que tengamos ondas, pero en el vacío, con la interpretación de vacío como ausencia de un medio material donde se mueva, se transmita la onda, o bien, si el medio material existe, yo lo caracterizo por epsilon 0 y mu 0. Eso sería vacío. Y ausencia de fuentes, ayer discutimos bastante que habían como fuentes, teníamos las cargas eléctricas, teníamos las corrientes, y habíamos introducido la idea de fuentes a partir de las variaciones temporales de los campos, o sea, una variación temporal del campo magnético inducía un campo eléctrico, y una del campo eléctrico inducía un campo magnético, que era lo que terminamos de aprender ayer, pero a estas variaciones temporales no las llamábamos fuentes, aunque sí eran origen del otro campo, no las llamamos fuentes, sino que llamamos fuentes a las cargas y a las corrientes. Entonces, en estas condiciones, sin las cargas y corrientes cerca, o sea, muy lejos como para que generen los campos, pero que no estén en la región donde estamos trabajando, y con un medio, o en ausencia de medio, sería vacío, o con un medio caracterizado por epsilon 0, mu 0, llegamos a ecuaciones de onda, donde las ondas podíamos representarlas como ondas transversales, que cumplían determinadas relaciones, los campos eléctricos y magnéticos, y que eran ondas planas. Ahora vamos a volver a charlar, porque por ahí, ayer en el apuro, tal vez no lo expliqué del todo, entonces ahora vamos a ir viendo las características de esas ondas. Entonces lo que tenemos es un pequeño problemita o introductorio, que decimos que tenemos una onda electromagnética que se propaga en el vacío, o sea, que es lo que sabemos hacer, cuyo campo eléctrico está dado por esta expresión. Es 10 veces el seno de 10 a la menos 7 z menos omega t en la dirección del versor I, o estas son las unidades, pueden ser newton sobre coulombios, a veces lo ponen como voltios sobre metro, es lo mismo, con todas las magnitudes expresadas en el sistema nacional e internacional. Esto es porque recuerden que lo que está dentro del argumento del seno tiene que ser adimensional, acá no pueden tener dimensiones, unidades. Entonces, como uno no le va a estar poniendo dentro del argumento del seno que esto es 1 sobre metro para que sepa que z va en metros, o que omega es 1 sobre segundos para que sepa que el t está en segundos, uno aclara que están todas las magnitudes en el sistema internacional, entonces sabe que z lo tiene que poner en metros y t lo tiene que poner en segundos. Es esta aclaración. Entonces vamos a ir haciendo preguntas sobre este enunciado y las vamos a ir contestando en base a lo que vimos ayer. Y eso va a terminar, espero que los ayude a consolidar cómo se trabaja con esto. Igual vamos a tener varios ejemplos del estilo. Tengo que definir algunas cosas más, pero vamos a hacerlo, lo vamos a hacer a través de ejemplos. La primera pregunta que les hago, mirando ese campo eléctrico, si se modifica la amplitud en el espacio. Miren la expresión del campo y díganme si la amplitud de esa onda, que representa una onda que se propaga en el vacío, en ausencia de fuentes, puede variar su amplitud. Yo diría que no. Perfecto. Porque la amplitud es lo que acompaña a la parte oscilatoria y es un número, es 10. Si quieren le ponemos las unidades, newton sobre coulomb, o sea que no varía. Vamos a la segunda. ¿Es una onda plana? Y acá tenemos que hablar, que lo vamos a volver a hablar después, ¿qué significa onda plana? Significa que el campo eléctrico y el magnético, ahora cuando lo encontremos también lo va a hacer, valen lo mismo sobre planos que sean perpendiculares, vamos a ver qué es la dirección de propagación, pero acá en este caso tienen que valer lo mismo sobre planos que sean perpendiculares al eje Z. Bien, si yo fijo Z, el campo eléctrico y magnético vale lo mismo para cualquier valor de X y de Y. O sea, sobre todo planos paralelos al X, Y, yo puedo variar las coordenadas X e Y y no voy a cambiar el campo que observo. Entonces ese plano, los planos paralelos al plano X, Y, son frentes de onda, se van a llamar frentes de onda, y la onda,
si uno dijera está llegando la onda hacia mí, lo vería que viene como si fuera un plano. Ayer habíamos charlado un poquito que esto de decir que las fuentes están muy lejos, significa que si yo estuviera cerca de la fuente, los frentes de onda serían más siguiendo, por ejemplo, si es una fuente puntual, serían más esferas, pero si las tengo muy, muy lejos a la fuente, esa esfera termina convirtiéndose en algo de un radio muy grande, entonces yo lo veo prácticamente plano. O sea, la lógica de, en ausencia de fuentes o, entre comillas, fuentes muy alejadas, implica que la onda viene con un frente de onda plano. Sí, los campos valen lo mismo sobre planos paralelos al XY. Por ahora lo decimos sobre el campo eléctrico, pero vamos a ver que podemos hablar de los dos cuando encontremos el magnético. ¿Cuál es la longitud de onda? Mirando ese campo, ¿cómo calculamos la longitud de onda? O sea, primero, ¿qué es lo que tendríamos que mirar? Yo miraría el argumento del seno, ¿no? Pero ¿qué parte de ese argumento tendría una relación con la longitud de onda? Marisa, ese 10 a la menos 7 tiene unidades, ¿no? Claro, sí, sí, pero ves que como dice que con todas las magnitudes están expresadas en el sistema Ah, ok, sí, sí, internacional, uno asume bien. que eso está en las unidades que correspondan al sistema internacional. Ah, ahí va. Sí, porque uno no le mete, viste, adentro del argumento las unidades, si no tendría que poner la unidad de esto, 1 Queda metro. medio feo, sí. Sí, queda feo, aparte te volvés loco después poniendo unidades adentro de esa cosa. Entonces, con la aclaración ya uno sabe en qué unidades tiene que poner las variables y, en qué unidades, y que los gestos tienen que estar en las unidades adecuadas. Bueno, Dicen que para encontrar la longitud de onda hay que mirar la constante que acompaña a Z. perfecto. ¿Y la constante que acompaña a Z, se acuerdan quién es? ¿O con qué está relacionado? Sí, 2pi sobre longitud de onda. El pisos sobre longitud de onda, pero fíjense que está relacionado, bueno, acá, ahora vamos a ver un poco mejor, pero está relacionado con el vector de onda. Bien, porque cuando teníamos escrita la expresión ayer, era el vector de onda, K, escalar R, que era el vector posición que tiene coordenadas X y Z, ¿no? Entonces, cuando uno hace el producto escalar, esto estaría diciendo que el vector de onda está todo en la dirección, sería todo con componente en Z, digamos, en la dirección de K. Entonces, cuando hacemos, eso es medio redundante, ¿no? Porque el vector de onda lo llamamos K y la dirección es K, pero justo en este problema. Está relacionado con, acá uno tendría, esto reemplaza a K escalar R. Entonces, nos permite ver que el vector de onda está sería un K. Bueno, y de ahí podemos sacar la cuenta, ¿no? Yo ahora les escribo lo del K, estoy tratando de conectar la tableta. De ahí yo saco la cuenta y obviamente la longitud de onda nos queda en metros. Fíjense si están de acuerdo con lo que hice o no están de acuerdo con todo eso. Mientras yo les escribo acá, ¿ven? Esa sería lo que uno tiene que deducir de ahí, saca el vector de onda. Entonces el vector de onda se mide en 1 sobre metros, de ahí uno puede sacar la longitud de onda. ¿Y ahora cuál es la frecuencia? Entonces vamos por la frecuencia ahora. Claro, omega sobre 2pi sería, ¿no? Omega sobre 2pi, la F. La F, sí. Bien, pero el tema es que tenemos omega numéricamente. No, Soy mala, ¿viste? no, pero ¿qué tenemos? Claro, ¿qué tenemos para poder calcular omega? Porque ahí justo en el argumento no la escribí, yo la dejé como expresada porque quiero calcularla. Está bien, F es omega sobre 2pi, pero seguimos con el problema de encontrar, no sabemos ni omega ni F, así que seguimos en el mismo problema. ¿Qué hacemos? Dicen que hay que mirar la velocidad de propagación. Bien, y la velocidad de propagación es, podemos volver al enunciado que me parece que les da la pauta de cuál es la velocidad de propagación. Claro, la de la luz en el vacío. La de la luz en el La vacío. C. Entonces, C es igual a ¿qué? A 1. Nah, en ese sistema de unidades no, en ese sistema internacional. Eso dejáselo para Electro, no seas malo. No es malo. Qué lento que se propaga la velocidad de la luz. 1. Hay un silencio. Ah, no, hay un montón de gente escribiendo. O vos, Santiago, preguntando, no sé. 3 por 10 a la 8 metros, ¿no? Está bien, sí, sí. El valor de C. O sea, Metros por segundo. ¿y eso es igual a qué? Porque queríamos ir hacia la frecuencia. Dijimos, tenemos que mirar la velocidad. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y es igual a. Estás más activo, K ¿no? por F, ¿no? O K por omega. Espérate que ahí. No, es omega sobre K. Omega sobre. La acción, pues,
y la otra es la frecuencia por la longitud de onda. Yo creo que salí por ahí. Sí. Las dos son válidas en este caso. Bueno, yo ahí salí por frecuencia por longitud de onda, que esa es una, es general, o sea, la que dijiste vos también. De ahí uno saca la frecuencia, bien, porque conoce la velocidad de la luz y conoce la longitud de onda. Creo que debe estar bien la cuenta, tengan cuidado conmigo porque yo lo hago, viste, ahí sentada mientras escribo en el Power y puedo marcar cualquier cosa. Y de ahí si quieren pueden sacar omega, que era la frecuencia, omega es 2pi por f. Que lo escribí así para que no arrastrar decimales, porque justo te da redondito. Ahora vamos por el que sigue. ¿A qué intervalo? Interval, eso me lo cambió en acuerdo con lo anterior, ¿a qué intervalo del espectro electromagnético pertenece? Y ahora volvemos, pero fíjense, tenemos el espectro electromagnético, volvamos al número, anótenselo para buscarlo, pueden mirar la F o el lambda, mientras yo escribo el intervalo, y volvemos y demuestro de vuelta. ¿Se anotaron? Pasamos al que sigue, acá, y miramos el espectro electromagnético y que me digan a qué intervalo pertenece. ¿Lo tienen? Estaba con el micrófono muteado. Ondas de radio largas, digamos. La parte más a la derecha del espectro, ¿no? Acá, mientras yo acomodo eso, miramos la pregunta que sigue, que cuáles son las direcciones de polarización y de propagación. Empecemos por la dirección de propagación. Esa por ahí hasta en las ondas mecánicas la podrían sacar. ¿Se acuerdan que tienen que mirar para determinar la dirección de propagación? ¿Qué es lo que va, en dónde está la variación espacial de la onda? O sea, ¿qué es la parte que tiene que ver a la variación espacial? En el eje Z. El eje Z. Claro. Como tienen menos omega t, quiere decir que se mueve en el eje Z positivo. Eso es igual que en las ondas mecánicas que vieron la semana pasada, en general 1, semana pasada, en general 1, ¿no? Que uno miraba y decía, bueno, K por X decía, bueno, se propaga en X, y menos omega t, el menos me indica que se propaga en la dirección positiva. Entonces la dirección de propagación es KU. ¿Y qué dicen de la depolarización? ¿Qué será la dirección de polarización? Yo ayer creo que se las alcancé a contar. Si pensamos así como para ayudarnos, la polarización está relacionada con la idea de polarización que vimos cuando miramos dieléctricos, o sea, la dirección en la que se polarizan las moléculas de un material. En este caso, no, justo estamos en el vacío, no importaría mucho, pero igual la definimos a esa dirección. Si tuviéramos en un material, sería la dirección en la que se polarizarían las moléculas del material, y esa dirección en la que se polarizan, ¿con quién coincide? Sí, la polarización está en el eje X. En el eje X, porque es la dirección del campo eléctrico. ¿Bien? Entonces recuerden que la dirección de polarización es la dirección del campo eléctrico. Y tenemos que hallar el campo magnético ahora. ¿Querés hacer la pregunta ahora antes de entrar a buscar? Sí. Preguntan cómo no nos dábamos cuenta de la dirección de propagación. Y la dirección de propagación te la da la dirección de K, del vector K. K en realidad es un vector de, ¿cómo se llama? K es el número de onda. Claro, nosotros recuerden que cuando la teníamos escrita en forma general, yo se las puse en la otra, esto era K, escalar R. Claro. ¿Bien? Y este K es el vector de onda que tiene módulo, es este módulo que pusimos acá, que es 2pi sobre lambda, y dirección, la dirección en la que se propaga. Así que si uno ve en esa expresión que les quedó solo z, quiere decir que el vector de onda estaba solo en la dirección de z. Quedó más claro, creo. Sí, fíjate que uno piensa que con las definiciones se alcanza, pero cuando lo va a pensar en un problema no le sale. Entonces, por eso también era el objetivo de pensarlo así, contextualizado con números, digamos. Hallar el campo magnético. Tenemos que encontrar el campo magnético, y eso hace que pongamos en juego muchas de las cosas que aprendimos ayer ¿te acuerdan que dijimos, bueno, las ecuaciones de Maxwell me llevaron a ecuaciones de onda para los campos, a la teoría electromagnética,
pero las ecuaciones de onda en el vacío me dan estas ondas planas, y después dijimos, bueno, pero las soluciones de esas ecuaciones de onda deben verificar las ecuaciones de Maxwell, y eso, ponerlas a esas soluciones en las ecuaciones de Maxwell, nos llevó a condiciones que tenían que cumplir el campo eléctrico y magnético. ¿Se acuerdan de alguna de esas condiciones? Que ahí son perpendiculares. Muy bien. Así que ya medio nos está empezando a decir que, bueno, de hecho el dibujo está ahí, ¿no? Que no va a estar, que el campo magnético no va a tener componente en la dirección X porque es perpendicular al campo eléctrico, ¿no? Y que están en fase. Y están en fase. ¿Y con la frecuencia y el vector de onda? ¿Serán los mismos? ¿Son distintos? Si están en fase, Claro, deberían ser iguales, ¿no? deberían ser iguales y tener el mismo desfasaje. O sea, si uno tiene un desfasaje, el otro tiene respecto al t igual a 0, el otro, y x igual a 0, el otro también lo tiene que tener. Y nos queda la amplitud. No me animo a ampliar porque no me acuerdo hasta dónde escribí. ¿Y la amplitud tienen alguna relación en la amplitud del campo eléctrico con la del magnético? Creo que no la alcanzaron a ver, ¿no, Santiago? No, no estarán prestando atención. Qué bárbaro. Eh, Me voy a ofender. Nada, igual. Anotalos No, los que tenemos hoy ya, los que están para, ya de empezar, los tengo guardados para el final. nada, qué mal. Ya lo que se la creen encima. La vi, pero no me acuerdo de dónde sale. Salía de vuelta de poner lo mismo que, o sea, de poner, por ejemplo, el campo eléctrico en una de las ecuaciones de Maxwell, que podría ser la ley de Faraday, y de ahí despejar el campo, integrar, o sea, despejar el diferencial de campo magnético, integrarlo, asumiendo que no hay un campo estático, y bueno, ahí uno saca una expresión para el campo magnético y la compara con la propuesta solución para la ecuación de onda. Y ahí empieza a decir que están en fase, que son perpendiculares, y que sus amplitudes están relacionadas a través de la velocidad de propagación. Entonces ahí, que tienen la misma, que están en fase, como decía recién Santiago, K y omega son los mismos, o sea que la parte del seno tiene que ser la misma, y ahí tenemos una relación entre, rápido voy, entre las amplitudes, y ya sabemos que en la parte oscilatoria tiene que estar. Ahora tenemos un problema, nos queda la dirección, sabemos que es perpendicular, pero tiene que cumplir algo más, porque estos dos campos son perpendiculares a la dirección de propagación, tienen que cumplir algo más. Ahora van a estar prestando más atención, porque a ver si yo me olvidé de en qué orden puse las cosas. Que son perpendiculares entre sí. Claro. Son las tres perpendiculares. Y cuando hacen el producto vectorial entre la dirección del campo eléctrico y el campo magnético, les tiene que dar la dirección de propagación. Esa es la otra condición que sale de que los dos campos que propusimos, las dos soluciones de la ecuación de onda, cumplan además las ecuaciones de Maxwell. Entonces eso nos lleva, esto sería la amplitud, que sería la amplitud del campo eléctrico dividida la velocidad de la luz. La parte oscilatoria es la misma, bien ya habíamos calculado omega, las unidades son Tesla, y esto está en J, porque si hacen el producto vectorial entre I y J, les da K, que es la dirección de propagación. Y acá yo afirmo, es una onda transversal. Si a ustedes les preguntaran, es una onda transversal, y les piden que justifiquen, ¿qué dirían? ¿Es una onda transversal? Sí, no, y justifican. ¿Por qué? Estamos de acuerdo que conocen dos tipos de ondas, ¿no? Transversales y longitudinales. Ahí tengo una respuesta, a ver qué dicen. O capaz que era Santiago ayudando. No, dice que la dirección de propagación es perpendicular a la de propagación. O al revés, pero sí. ¿La dirección de propagación perpendicular a la propagación o a la oscilación? No entendí. La dirección de... Las oscilaciones son perpendiculares a la dirección de propagación. Perfecto. Esa es Entonces, una respuesta. eso define una onda transversal. Claro. ¿Qué es lo que oscila acá? ¿Qué es lo que lleva la onda? En una onda mecánica lo que oscila es materia, y lo que lleva la onda es energía. ¿Qué oscila acá y qué lleva la onda? Energía y cantidad de movimiento, ¿no? Pero nosotros vamos a centrar más la atención en la energía.
¿Oscila materia? ¿Qué oscila acá? Bueno, ustedes me dijeron, las oscilaciones son perpendiculares a la dirección de propagación, solamente tendríamos que terminar de aclarar qué es lo que está oscilando acá, ¿no? En una cuerda uno diría la materia de la cuerda, en sonido diría en las partículas del aire. Y acá, Los campos. los campos. Lo que oscilan son los campos, bien. ¿Y qué lleva la onda? Esta onda, la electromagnética. Y energía. Energía. Ahí es lo mismo que la otra, pero lo que oscila es distinto. ¿En qué se diferencia, ahora le borro la S, de una onda de sonido? O estas longitudes de onda larga, viste que también las captan las radios. Yo quería que me quedara una onda de radio, pero no me quedó. Le erré. Estaba tan contenta que me había quedado, viste, pero no. ¿En qué se diferencia de una onda de sonidos? Una onda de radio, por ejemplo, está en longitud de onda larga, a veces también son emisoras. En las viejas radios, ¿te acordás que, no sé, ustedes capaz que ni vieron esa? La que tenía mi mamá, se podía poner longitud de onda larga, pero no tenía FM la de mi mamá. Era una radio Dicen que era de mi abuelo en realidad, ¿viste esas radios de museo de, de madera? ¿Viste que la carcasa era madera? Era re sí, linda, se rompió, obvio. vieja, vieja. Sí, 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 me acuerdo porque Dicen, la tenían ahí y mi abuela escuchaba escondida los discursos de Perón cuando estaba. Eso me lo contaron, paren, paren porque tampoco voy a ser tan vieja. Eh, eh, ahí dijeron dos diferencias. La primera es que no necesitan un medio para propagarse, lo cual está bien. la onda La electrónica. segunda, que las de sonido son longitudinales. Perfecto. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Las del sonido son longitudinales. O sea, la materia que está vibrando vibra en la misma dirección en la que se propaga. Claro. Acá la pregunta era porque viste que a veces uno dice onda de radio, ¿no? En el caso de onda electromagnética de radio, y después piensa en una onda de sonido que sale de la radio, y se hace lío, ¿no? Y las termina confundiendo, pero son ondas distintas, porque en realidad la radio es un aparato que traduce a la onda electromagnética en sonido, en un parlante, Ah, comunicaciones de un parlante. Bueno, entonces acá creo que tengo la aclaración. Es una onda transversal, se puede propagar en el vacío y el sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga solo si hay medios materiales. De hecho, para los de astronomía, que tenemos algunos, no sé si hoy, es un comentario de que a nosotros nos llega la luz del sol, pero no nos llegan los sonidos de las explosiones solares, digamos. Si no, no podríamos existir. Bueno, y un comentario es que a este tipo de onda en la que estamos trabajando, que tiene una dirección de polarización única, la vamos a llamar linealmente polarizada. No vamos a ver, nos vamos a concentrar nosotros en esta materia en linealmente polarizada, pero creo que en el electro algo le van a dar de las que tienen más de una dirección para el campo eléctrico, tienen distintos tipos de polarización, lo van a ver más, creo que en electro, o si hacen alguna materia de óptica. Si se les da por el lado de la óptica, seguro. Bien, creo que lo básico como para resolver un problema estamos empezando a tenerlo, ¿no? Que debe haber quedado más claro. Vamos ahora. hay Ah, una bueno, pregunta. sí, Preguntan si hay que mirar siempre la dirección de E para ver la polarización. sí, sí, Sí. la del campo eléctrico, la dirección de polarización. Lo que pasa es que a veces la onda puede no estar polarizada y entonces el campo eléctrico apunta en todas las direcciones Claro. perpendiculares a la de propagación. Eso lo vamos a ver dentro de unas clases. La luz natural, por ejemplo, no está polarizada. Y la podemos polarizar con diferentes caminos, que es lo que vamos a ver después. Cómo logramos obtener estas ondas que estamos estudiando que son polarizadas. Recuerden lo que les conté ayer, que en realidad yo podría, por ejemplo, pensar a una onda que tiene otro tipo de polarización, o sea, que tiene más de un campo, de una dirección de oscilación del campo eléctrico, como la superposición de dos ondas polarizadas linealmente, o de n ondas polarizadas linealmente si tengo muchas direcciones de campo eléctrico. Por la no polarizada puedo pensar que es una superposición de dos ondas perpendiculares que oscilan con sus módulos, o de infinitas ondas con direcciones infinitas de campo eléctrico. Eso lo vamos a ver bien después, o sea que no se preocupen ahora, pero
esas ideas se basan en la idea de que la solución de una ecuación diferencial, o sea, si tienen más de una solución de la ecuación diferencial, la combinación lineal de esas soluciones son también solución de la ecuación diferencial, ¿no? Así como ayer lo hablamos con lo de monocromático para hablar de una única frecuencia y policromática, y que decíamos que las dos eran soluciones de la ecuación, también podemos hablarlos en el caso de superponer ondas polarizadas linealmente para conseguir una polarización adecuada. Bueno, y acá, ¿se acuerdan que les comenté? Yo contestaba acá sí los campos, porque en realidad cuando encuentran la expresión del campo magnético, vuelven a aplicar la lógica, y si fijamos un valor de z, un valor en la dirección de propagación, cualquier plano perpendicular, o sea, cualquier plano paralelo al XY, le va a dar el mismo valor de campo magnético. Así que el frente de onda viene plano, digamos, sobre un plano paralelo al XY, yo veo siempre los mismos valores de campo eléctrico y campo magnético. Bueno, y lo que tenemos que analizar ahora es las últimas definiciones que me quedan para terminar de caracterizar las ondas, que es hablar de la energía. Recién dijimos, la onda lleva energía, pero bueno, hay que calcularla esa energía. Entonces lo que tenemos que acordarnos es que ya estuvimos hablando un poco en clases anteriores de que nosotros almacenamos energía en los campos, ¿bien? En el campo eléctrico y el campo magnético. De hecho, la semana pasada, cuando teníamos el inductor y el capacitor, y pasaban, veíamos esos circuitos oscilantes, los circuitos oscilantes decíamos, la energía eléctrica del capacitor se transformó en magnética del inductor y viceversa, y ahí habíamos calculado, pensábamos en la energía como metida dentro de un elemento de un circuito. Pero yo también les dije que, bueno, uno la podía definir como una densidad de energía almacenada en los campos, y ahora en la onda, que estamos pensando en puntos específicos del espacio, tenemos que ver cómo asignamos a un lugar por el cual está pasando la onda, la energía almacenada en el campo electromagnético asociado a la onda, que sería la energía almacenada en el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, tenemos que hacer esta cuenta. La energía almacenada en el campo eléctrico era, acá estamos en el vacío, un medio de epsilon 0 e cuadrado. Pero el E que está acá es el campo eléctrico de la onda, que sería el módulo de E al cuadrado lo que tendría que aparecer ahí. Y hacemos una lógica igual para la energía magnética, que nos había quedado un medio de 1 sobre mu0 por el módulo del campo magnético al cuadrado. Reemplazamos la expresión del campo eléctrico, que es E0 seno de KI menos omega t más phi, acá lo hacemos en forma general. Acá fíjense que volvimos a una onda que se propaga en I, ¿bien? Porque se acuerdan que tratamos de definir una dirección de propagación nada más que para que si tenemos que hacer cuentas no nos complique tanto la vida, ¿bien? Siempre podemos elegir los ejes en la dirección de propagación. Ahora, si no, en forma general, yo acá tendría que poner K escalar R, si no quiero escribir genérico. Bien, y lo único que hice fue reemplazar la expresión de la del módulo del campo eléctrico, y una cosa similar para el módulo del campo magnético. Ahora, lo que puedo hacer es darme cuenta que puedo reescribir la parte magnética. ¿Por qué? Porque este B0 que tengo puesto acá lo puedo escribir usando la relación entre las amplitudes de los campos que usamos recién. Entonces, usando esa relación, lo coloco, entonces reemplazo B0 como es 0 sobre C, o sea que te queda 0 sobre C cuadrado. Me acuerdo además quién era C, ¿te acuerdan que era 1 sobre la raíz de epsilon 0 mu 0? Porque estamos hablando del vacío, así que van las características del vacío. Con lo cual, puedo, reemplazando esto, llegar a escribir esta expresión. No hice toda la cuenta, pero fíjense si reemplazan epsilon 0, 1 sobre epsilon 0 mu 0, se me simplifica el mu 0 y sube el epsilon 0, ¿no? Es nada más que reemplazar C cuadrado. Entonces, fíjense que cómo nos quedaron las expresiones de la energía eléctrica y la energía magnética. Comparen ahora cómo es la energía eléctrica y la energía magnética, la almacenada en el campo eléctrico de la onda y la almacenada en el campo magnético. ¿Cómo son? ¿Se dan cuenta qué es lo que tienen que comparar? Sería la expresión de la densidad de energía eléctrica con la expresión de la densidad de energía magnética. Son iguales, ¿no? Gracias. ¿Contestó alguno de los chicos? Sí, sí, sí. Sí, porque vos sabés seguro, Santiago. Bien, entonces son iguales, con lo cual, si yo tengo que reescribir la ecuación a la energía electromagnética, es 2 veces la energía eléctrica. Bien. Entonces, lo que tengo es una expresión
de la energía electromagnética, en este particular esta onda se propaga en I, en función del tiempo. Entonces, decía, bueno, instantáneamente yo podría pararme en un punto de coordenadas X y Z, me paro ahí y podría medir en cada momento cuánto vale la energía que tiene la onda electromagnética, pero no me sería demasiado útil, ¿no? Como dijimos el otro día, no quiero evaluar temporalmente en cada momento en particular la energía, yo quiero tener un promedio de esa energía. Entonces a mí lo que me conviene es sacar más o menos cuál sería el promedio en un periodo de tiempo de la onda, que dice periodo de tiempo en que la onda vuelve a repetirse, poder determinar cuánta energía llevó la onda. Entonces lo que voy a hacer es calcular la energía electromagnética promedio, haciendo lo mismo que hicimos el otro día, o sea, promediando esta expresión entre 0 y un periodo, dividido, o sea, hacer la integral del seno cuadrado entre 0 y un periodo y dividirlo el periodo. Y eso les va a dar un factor, un medio. Este seno cuadrado promediado en un periodo nos da un medio. Entonces, lo que nos queda es que la energía electromagnética, esta cuenta medio la hicimos el otro día, por eso no la repito. La hicimos para otra cosa, pero es parecida. La pueden resolver. Entonces lo que nos queda es que el valor promedio en un periodo de energía electromagnética es un medio de epsilon 0 por E0 cuadrado. Y esa va a ser la energía que vamos a calcular como la energía que lleva la onda. ¿Esto tienen alguna pregunta antes de que avance? Porque estoy viendo que sube el contador, por eso. Preguntan si sería como el cálculo de la potencia efectiva. Claro. Es la forma que tenemos de definir promedios para cosas que son continuas y periódicas. Y nosotros queremos saber en un periodo de tiempo que lo podemos estimar cuánta energía se llevó la onda, pasó por ese punto, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, para irnos al origen y activé el cronómetro, esperé un periodo y sumé la energía promedio que pasó por ese punto. Es una forma de estimar ese valor. Ahora vamos a ver que está relacionado con una magnitud que nos es bastante familiar a nosotros, ese valor promedio de energía. Pero vamos a seguir un poquito más porque tenemos que definir la potencia que transporta la onda electromagnética por unidad de área. Eso se denomina el vector de Poynting. Hay una demostración que yo creo que es más de electro, donde se puede demostrar que, o sea, usando la conservación de la energía, que la definición de este vector, que es el vector de Poynting, caracteriza la energía que está entrando, saliendo de una dada región. O sea, yo englobo una región, tengo la variación de la energía almacenada, y la energía que puedo entregar en algún proceso, y la energía que es llevada por las ondas, que está relacionada con el vector de Poynting. Entonces, el vector de Poynting lo vamos a definir como la potencia transportada por una onda electromagnética, y lo de la demostración no la voy a hacer, tampoco creo que sea como para General 3 la demostración, pero ese vector es para cumplir la condición de que sea la potencia transportada por la onda electromagnética por unidad de área, se tiene que definir como un producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y si observan, lo primero que se ve de esa definición es el producto vectorial entre E y B. Hoy dijimos que las soluciones de la ecuación de onda nos llevaron a decir que E vectorial B, la dirección del campo eléctrico vectorial, la dirección del campo magnético, nos tenía que dar la dirección de propagación. Y observen que al definirlo así, esto es la dirección del vector de Poynting, es la dirección en la que se propaga la onda. O sea, reforzando la idea que es la potencia transportada por la onda. Y el módulo, ese es más fácil, lo podemos... uy, acá se me corrió... Fíjese, se me corrió abajo esto, esto, debo haber puesto un dividido en un lugar equivocado. Ah, LD, claro. Sí, o sea, obviamente sé que va arriba, no soy tan tonta. Pero, pero viste que cuando vas escribiendo las ecuaciones pones un dividido para que aparezca el musero y me bajó todo la porquería. Y yo no le presté atención. Si estos errores los encuentran y los confunden, obviamente me escriben, yo los miro y los corrijo inmediatamente. Porque a veces capaz que me creen más a mí que a sus lógicas y terminamos todos hundidos. Ahí está. ED sobre musero, bueno, podemos utilizar, lo podemos reescribir a S1 sobre musero como epsilon 0C usando la definición de C, ¿no? De 1 sobre la raíz
de epsilon 0 mu 0 y multiplicando y dividiendo por epsilon 0. O sea, esta expresión se puede ver que es equivalente a escribir 1 sobre mu 0. Y esta es la más habitual para el módulo del vector de Poynting, ¿no? Porque lo que hicimos acá fue reemplazar al campo magnético a la amplitud del campo, o sea, pusimos el campo eléctrico y reemplazamos al campo magnético escribiendo su amplitud utilizando la relación con el campo eléctrico. Es decir, escribimos al campo magnético como B0 sobre C por la parte oscilatoria. Y eso está al cuadrado. Acá hay varios pasos que no los estoy explicitando, ¿no? Pero lo que tienen que reemplazar es la expresión esta del campo eléctrico, reemplazar esta expresión del campo magnético, pero escribiendo AB0 como E0 sobre C, les queda una C y un mu 0 acá abajo, y bueno, los E0 al cuadrado y la seno cuadrado, y esa C y el mu 0 uno lo puede reescribir de esta forma, utilizando la definición de C. Hay varios pasos hechos en uno, digamos, pero es una cuenta nada más, chicos, no es nada, es reemplazar esto y esto acá en los módulos, tomados como módulos, reemplazar B0 usando esta expresión, y después usar la definición de la velocidad de la luz para reacomodar en lo que les queda. Y les queda escrita de esta forma. Y de vuelta nos encontramos con la misma situación que con la energía electromagnética, ¿no? Tenemos al vector de Poynting dado, o sea, la potencia transportada por unidad de área, la tengo dada en cada momento, ¿bien? A mí me gustaría tener una potencia transportada, pero en promedio, en un periodo, porque eso sería algo más medible para mí. Entonces, eso es justamente lo que uno define como intensidad. Es el promedio en un periodo del módulo del vector de Poynting. Es decir, la potencia transportada por la onda electromagnética por unidad de área. Entonces, si yo tomo el promedio en un periodo del vector de Poynting, acá si quieren le podemos poner la T de periodo para que sea consistente con la expresión de antes, vuelvo a promediar el seno cuadrado en un periodo. O sea, integro entre 0 y t y divido entre 0 y el periodo y divido por el periodo. Entonces ese promedio me vuelve a dar un medio, y esta es la expresión de la intensidad. Es decir, yo puedo encontrar el vector de Poynting, su dirección es la dirección de propagación, y tengo también una relación con el módulo del vector de Poynting. Si yo quiero tener, viéndolo, que es la potencia transportada por la onda por unidad de área, bien, yo tengo dos caminos acá. Una es, bueno, sí, pero eso es temporal, es en cada momento, y yo necesitaría saberlo no en cada milésima de segundo, sino lo quiero saber en un promedio, promediado en un periodo de la onda. Entonces, cuando hago el promedio en un periodo, me quedaría un valor del vector de Poynting promedio, que aún conserva su dirección, ¿no? Pero si yo puedo definir, sin preocuparme por la dirección, una magnitud escalar llamada intensidad, que es el valor medio del módulo del vector de Poynting en el tiempo. Esa intensidad es la intensidad de la que hablamos cuando hablamos de la intensidad de la luz. Bien, esa es la intensidad. Por otra parte, si yo quiero sacar, por ejemplo, la potencia total, obviamente lo que tengo que pensar es en integrar en el área, porque si esto estamos hablando de que tanto el vector de Poynting como la intensidad son potencias, en un caso la potencia transportada por la onda y la otra la potencia transportada en promedio por la onda, son por unidad de área, si yo multiplico el área en el que se va propagando la onda, en la que se expande el frente de onda, entonces puedo, si se expande, ¿no? Si estoy pensando en una fuente puntual, lo puedo pensar así. O en este caso que yo estoy trabajando, que son planos, puedo pensar en la potencia que está asociada con todo ese plano, ¿bien? Si yo pienso en una lamparita, en una fuente puntual, y puedo decir que tengo una potencia que emite esa lamparita, que conforme me voy alejando de la lamparita, tengo la misma potencia, pero como divido en áreas mayores, tengo menor intensidad. Entonces yo quiero sacar la potencia total que emite la lamparita, y bueno, yo puedo, con que sepa la potencia en un punto del frente de onda, y sabiendo la forma del frente de onda, podría calcular la potencia total que está emitiendo. ¿Esto lo entendieron o los mareé? ¿Repetís la pregunta, Marisa? Porque no Claro, no llego a escuchar. o sea, la pregunta es más nada si entendieron lo que les traté de decir. Digamos, quién es Ah, el de Poynting, quién es la intensidad, y que con la intensidad ellos podrían calcular, por ejemplo, la potencia que emite una fuente si conocen la forma del frente de onda.
Por eso di el ejemplito de una fuente puntual, porque son esferas y es fácil de calcular, digamos. O al menos uno dice que entendió. Bueno, está. Igual ahora lo volvemos a aplicar y vemos, Sí. o sea, no es que esto queda acá y seguimos adelante. Opté por no seguir haciendo eso porque los pierdo. Bien, fíjense que si uno compara la expresión de la intensidad con la expresión de la energía promedio, la intensidad sería la energía promedio por la velocidad con la que se está propagando la onda. Bien, estoy mirando acá que de acá puedo sacar el 1/2 de epsilon 0, 0 cuadrado, es la velocidad promedio, perdón, es la energía promedio que lleva la onda en un periodo. Así que nos queda que la intensidad es la energía promedio por la velocidad de propagación. Bueno, y acá están lo de los frentes de onda que venía hablándoles, pero están en dibujitos. Acá se les va a confundir, o sea, nosotros vamos a empezar a mezclar representaciones, ¿no? Porque vamos a empezar a hablar de rayos. Rayos es una idea que proviene de cómo planteaba Newton la propagación de la luz. Él la pensaba como si fuera o sea, la pensaba en una teoría de corpúsculos, de partículas que se desplazaban y se desplazaban en línea recta. Y bueno, igual en la época de Newton había también una discusión de si eran corpúsculos o eran ondas, y ganaba siempre Newton porque tenía más fama. No, por eso nos quedamos con la teoría corpuscular hasta... ya no es el siglo pasado, ¿viste? A ustedes encima son más jóvenes, pero es el 1800 y pico estaban en discusión. Mientras nosotros estábamos por la guerra de la independencia, los físicos de esa época estaban luchando por salir de la teoría corpuscular de Newton y pasar a la teoría de onda, y posteriormente, un siglo después de que de Maxwell y todo eso, a mitad de 1800, un poco más avanzado, comprobaron que había que tratar a la luz como una onda, volvimos de vuelta a tratarla como un corpúsculo con esa dualidad de onda-partícula que tenemos a partir de Einstein y todo lo que sería la física moderna, ¿no? Un siglo después, ¿no? En el 1915, no sé, estaban discutiendo, tratando de dar vuelta a la teoría, o sea, cuestionar la teoría corpuscular de Newton, y en 1900 y pico, 1905, 10, no me acuerdo bien el número, estábamos de vuelta volviendo a hablar de la teoría corpuscular para la luz. Así que nos quedamos con la dualidad de onda-partícula. Pero nosotros ahora se nos va a mezclar un poquito, porque cuando hablamos de rayos es como un poco una idea de cómo se describía la propagación de la luz en línea recta, y casi todos los fenómenos que vamos a ver en las clases que siguen, que son de óptica geométrica, se pueden describir pensando que la luz se propaga en líneas rectas como si fuera un chorro de partículas, ¿no? Pero también se pueden describir pensando que la luz se propaga siguiendo una dirección de propagación que es la dirección, o sea, de esas flechas que estamos graficando ahí, las podríamos empezar a pensar más que como un rayo también como el vector de Poynting, ¿no? Como la dirección del vector de Poynting, la dirección de propagación. Entonces es como que uno va a terminar llamándolo rayos y mezclando los dos enfoques. Piensen que cuando yo les diga rayos y yo la sigo pensando como una onda, y lo único que tomo del enfoque de Newton es la idea de que lo llamo rayo, porque en realidad voy a estar pensando en esas representaciones que las flechitas rojas me marcan la dirección del vector de Poynting. ¿Bien? ¿Esto me lo pudieron seguir? Dicen que sí, así que sigamos. Listo. Entonces acá tenemos los dos casos que estuvimos charlando. Uno, que supónganse que donde estoy poniendo el punterito tengo una fuente puntual. Entonces, de esa fuente puntual, en todas direcciones, se propagan ondas, y los frentes de onda son esferas concéntricas con la fuente puntual, mientras que esto supone que me alejé muchísimo de la fuente puntual, entonces estos frentes de onda tuvieron radios cada vez más grandes, de modo que donde estoy yo ya los veo planos,
y a los vectores de propagación los veo paralelos. Entonces ahí estoy representando los frentes de onda plana de las ondas con las que estuvimos trabajando hasta ahora. Vamos a dar una definición más formal, que es el frente de onda, es la superficie donde la onda tiene la misma fase, es decir, el mismo argumento de la función oscilatoria, y son perpendiculares al vector de propagación. Entonces los rojos, interprétenlo como, lo llamo, dice rayos, pero interprétenlo como la dirección de propagación, y esos frentes de onda sobre toda esa región, tenemos la misma, el campo tiene la misma fase, o sea que aplicó la misma parte del argumento. Entonces uno podría hacer un dibujito y podría representar cosas así. Igual acá no es necesario que tengan la misma longitud, esto podría ser el campo eléctrico y el campo magnético, estos podrían ser más cortitos, o sea, porque yo los dibujé y hice corte y pegue, ¿no? Pero estos representan a la onda en diferentes momentos, esto podría estar representando, si quieren, cada vez que están en un máximo, y bueno, entre medio habrá otros frentes de onda planos también, donde los vectores van cambiando, se dan vuelta y vuelven a esta posición, o sea, yo tengo que dibujar la onda acá, entre estos. Pero cuando estos serían los cortes, que yo fijaba Z y veía los planos paralelos al XY donde tenía los mismos valores de campo. Y ahí está tratando de dibujar eso. En una onda plana, la intensidad es la variación, estamos repitiendo, en una onda plana la intensidad de psi, que es el valor medio de la energía por C, nos da un medio de epsilon 0, es 0 cuadrado por C, y no varía. Eso se ve desde acá, obviamente, si la amplitud del campo es constante, epsilon 0 característica del medio, es la velocidad de la luz, la intensidad en una onda plana no está variando si yo la escribo de esta forma, recordando que es un valor promedio. ¿Qué ocurre en una onda esférica? Sería la pregunta. Analizamos esta. ¿Qué ocurriría con la intensidad en esta onda esférica? Comparando distintos frentes de onda. Para contestar esta pregunta pueden analizar que acá tienen una fuente que limite siempre la misma potencia. ¿Bien? Entonces, la potencia que lleva la onda se está propagando en las direcciones que indican los vectorcitos rojos, la potencia total, ¿no? Y pensando en la definición de intensidad como la potencia promedio por unidad de área, ¿qué ocurriría en una onda esférica? Acá uno ve que la intensidad es una constante y eso coincide con la idea de que la potencia promedio por unidad de área, yo veo que no cambiaría. Ahora, ¿qué ocurre con la onda esférica? Si la tuviéramos. La pregunta es qué ocurre con la intensidad, ¿no? Claro. ¿Qué le pasa? En esta ya concluimos que no va a cambiar. Una, porque ya tengo una expresión que me deja claro que no cambia, bien, de cualquier punto que tengo para acá, pero en otra, el valor medio, ¿no? En la otra yo pienso, bueno, la intensidad es la potencia promedio por unidad de área, así que no veo ningún motivo para que la potencia promedio en un periodo por unidad de área en la onda plana cambie. En la onda esférica me lo puedo preguntar. Hay una respuesta que dice que caería con el cuadrado de la distancia. Claro, porque estamos distribuyendo en un área cada vez mayor que crece, ¿no? Con Claro. el cuadrado. Entonces, cuando más lejos estoy, menos intensidad. Eso es lógico, ¿no? Si nos alejamos de una lamparita, tenemos cada vez menos intensidad porque se refleja en un área, una esfera cada vez más grande. Volvamos a nuestro ejemplo, o sea, estamos volviendo a la onda original y tenemos que hallar el vector de Poynting. ¿Recuerdan el ejemplo? Habíamos logrado encontrar E y B, los tenemos ahí, los traje, los retomé, espero que la cuenta esté bien, si encuentran algún error en la cuenta puede ser, como lo de haber interpretado mal el dibujito, porque a veces estoy haciendo mil cosas a la vez y me distraigo, pero me avisan y lo corrijo. Pero ahí tenemos las dos expresiones del campo eléctrico y el campo magnético. Tenemos que calcular el vector de Poynting. ¿Qué unidades tendría el vector de Poynting? Bueno, me parece que no las puse. Pero pensando en potencia promedio por unidad de área, ¿qué unidades quieren que tenga el vector de Poynting? O debería tener el vector de Poynting, sería la pregunta más adecuada. Watt sobre metro cuadrado, dice. Perfecto. Bueno, y intentamos hacer el producto vectorial. Fíjense, bueno, yo acá creo que no hice, la escribí directamente haciendo la expresión. ¿Te acuerdan que teníamos epsilon 0, C0 es 0 cuadrado, el seno cuadrado,
que es lo mismo que hacer el producto de los módulos estos dos, nos va a dar esta expresión, y definir la dirección. Y la dirección la tomo de hacer I, el versor I, vector el versor J, y me va a dar el vector K. Esto es importante porque cuando uno siempre se acuerda que la dirección de propagación, por lo menos es lo que uno le machacan y se recuerda, la dirección de propagación es la dirección del vector de Poynting, pero cuando tiene que, entonces si ya sabe la dirección de propagación y sabe la dirección del campo eléctrico, porque le dieron la dirección de polarización, entonces tiene que determinar la del campo magnético, y la del campo magnético tiene que ser tal que cuando hagan I vector B les dé la dirección de propagación. O sea, que es como un truco para llegar. Y nos queda calcular la intensidad. Eso sería o sea, teníamos la onda, si nos piden el vector de Poynting es hacer esa cuenta, si nos piden la intensidad de la onda, es hacer esta otra cuenta de acá. Entonces, a ver si llega. La intensidad es hacer esta cuenta de acá, un medio de epsilon 0c es 0 cuadrado, que en realidad sería un medio de la amplitud del vector de Poynting. Estoy mirando que en algún lado me comí un 10 a la menos 1, me parece, fíjate. ¿No? No coinciden este con este. Sí, ¿no? Sí, en algún lado me comí un 10 a la menos 1. Revisen las cuentas, chicos. Yo las reviso y se las subo corregidas, pero en algún lado me la comí. Pero no me voy a dar cuenta ahora ni de milagro, te digo. Vamos a marcar con rojito que hay que revisar la cuenta. Este número hay que revisar. Y este número de acá. ¿Cómo se modifica? La intensidad sería, si duplicamos la amplitud del campo eléctrico. ¿Cómo se modifica la intensidad si la amplitud del campo eléctrico es el doble? Mientras piensan, ¿tenemos alguna respuesta? No, por ahora no. Me parece que me comí el 10 a la menos 1 en el de arriba. Ahí lo estoy arreglando mientras espera. Simplemente tengo que duplicar la amplitud del campo eléctrico. Miren la expresión de la intensidad y díganme cómo se modifica. ¿Se duplica? ¿Se va a la mitad? Sí, me falta un 10 a la menos 1 en el de arriba. Ahí ya lo arreglo. Claro, se cuadruplica, ahí hay una respuesta. Perfecto, se cuadruplica. O está al cuadrado la amplitud, básicamente. Claro, la primera respuesta que podría ser la de que no sabe no aplica la fórmula sería se duplica, pero no, se cuadruplica. Bueno, faltaba un 10 a la menos 1 ahí en el coso que está arriba. Bueno, ¿qué hacemos ahora si las ondas, en lugar de propagarse en el vacío, las hacemos propagar en un dieléctrico lineal? Bien, un dieléctrico lineal, recordémoslo de las clases cuando vimos dieléctricos, era un dieléctrico que estaba caracterizado por un épsilon, por una permitividad constante. Entonces establecíamos relaciones lineales entre el campo eléctrico y el campo de desplazamiento, o estaban caracterizadas por una susceptibilidad constante, entonces había relaciones lineales entre el campo eléctrico y el de polarización. Ese era un dieléctrico lineal. A los efectos acá, lo que significa es que está caracterizado por un épsilon. En lugar por épsilon 0, está caracterizado por un épsilon como una constante. Si ustedes vuelven a todo lo que hicimos ayer, no se asusten, no lo voy a hacer, y empezamos a partir de decimos, bueno, estamos en el vacío, en un medio caracterizado por epsilon 0 mu 0, decidimos poner, estamos en un medio caracterizado por epsilon, no estamos en el vacío, tachamos la palabra vacío, y ponemos, estamos en un medio caracterizado por epsilon y mu 0, y empiezan a hacer todas las mismas deducciones que hicimos ayer, van a ver que no cambia nada, salvo que cuando les aparece expresiones donde aparecía el epsilon 0, les va a aparecer el epsilon, eso es medio obvio, ¿no? Porque acabamos. Y la velocidad de propagación nos va a quedar 1 sobre esa velocidad de propagación que tienen acá, esta expresión les va a quedar 1 sobre la raíz de epsilon por mu 0, si no estoy poniendo medios magnéticos. Y recuerdan que la constante dieléctrica es epsilon sobre epsilon 0, van a poder escribir a la velocidad de propagación, que la tienen expresada así, como la velocidad de la luz dividida el índice de refracción. Acá estamos definiendo una magnitud que llamamos índice de refracción, que es la raíz de la constante dieléctrica. Es decir,
n, es la raíz de la constante dieléctrica, es decir, raíz de epsilon sobre epsilon 0. Si ustedes miran acá, supónganse en que reemplazan n por su definición, por la raíz de epsilon sobre epsilon 0, van a llegar a que les queda una expresión que es la velocidad de la luz, pues les va a aparecer la raíz de epsilon 0 por mu 0, dividida n. Entonces, la velocidad de propagación en un medio es la raíz de la permitividad del medio por mu 0, si el medio es un dieléctrico lineal, si no es magnético, y se puede escribir como n sobre el índice de refracción, con el índice de refracción igual a la raíz de la constante dieléctrica. Y acá nos apareció un K más, o sea, un K de nuevo, para como si no tuviéramos suficientes K, ¿no? El K del vector de onda, el K del módulo del vector de onda, el K del versor del eje Z, y ahora la constante dieléctrica que la veníamos atrayendo de las primeras clases, también era una K mayúscula, pero ustedes ya que estudian física están acostumbrados a que haya más de una letra, más de una magnitud asociada a una letra, así que tómenlo con calma. Igual no vamos a meternos tanto, salvo que nos digan, bueno, el medio caracterizado por epsilon o el medio caracterizado por tal constante dieléctrica, para que nosotros de ahí sacamos la raíz, sacamos n y trabajamos con el índice de refracción. No sé si los chicos tienen alguna pregunta antes de que siga hablando. Lo que dice ahí dentro de la raíz es un musero, ¿no? Sí, no sé por qué me vibra tanto cuando escribo No, no hay problema. algo. Pero no debería ser un mu. Eso, Entonces, espérate, sí. fíjate que yo hablé de dieléctrico lineal, y no hablé Ok. de que fuera un material con propiedades magnéticas. Ah, está bien, listo. Si quieren, acá tenía la aclaración, porque no nos vamos Está a bien, está bien. meter que todo esté cambiando, digamos, porque si no se vuelan. O sea, si ponemos un material Sí, sí, sí. magnético, se nos complica un poco más las expresiones, por empezar, porque los materiales magnéticos generalmente son conductores, así que no podemos eliminar la parte de J, digamos, tan fácilmente, hay que considerar la posibilidad de corrientes. Y además se nos agrega, en las leyes tenemos que tener en cuenta que hay que trabajar con H, que no podemos hacer esa parte, viste, que pusimos B igual a mu 0, bueno, vos no lo viste porque no lo Claro. viste, pero nosotros cuando nos metimos en el vacío dijimos, bueno, pero listo, ya de H me deshago, el campo magnético me deshago y escribo todo en función del campo de inducción magnética del B, y listo, ya me despreocupo, ¿no? Claro. Que lo escribo, para mí ya ni hago diferencia, total B es mu 0 por H, listo. Pero el tema es que si no hay que tener que en cuenta de o sea, la integral del campo de inducción magnética del B con el que estuvimos trabajando, que hoy le llamamos campo magnético y ni nos preocupamos, la integral de ese, si lo tenemos que hacer y hay un medio magnético, hay que incluir las corrientes de magnetización que habíamos definido aquella vez que hablamos de medios magnéticos, entonces todo se complejiza. Y en realidad nosotros vamos a trabajar ahora en medios, en dieléctricos lineales, o aproximando los comportamientos a dieléctricos lineales, como podría ser el agua, un vidrio. Después les vamos a contar un poco mejor cómo es este tema, pero por ahora lo hacemos como dieléctricos lineales, y el agua, un vidrio, no la vamos a considerar magnética, un pedazo de acrílico. La forma general del índice de refracción es la que dice Santiago, tendríamos que tener también el cociente entre la permeabilidad del medio y la permeabilidad del vacío. Pero si asumimos que el medio es no magnético, acabamos cero y nos quedamos con la raíz de la constante dieléctrica. Para este caso en particular, nos quedamos con estas expresiones. Y entonces, en todas las expresiones con las que estuvimos trabajando, cada vez que veamos, cada vez que en la definición aparecía el epsilon 0 cuando estábamos en vacío, uno pone epsilon. Cada vez que aparece C, la velocidad de propagación en el vacío, pone BP, que es la velocidad de propagación, igual a C sobre N, que es la velocidad de propagación en el medio que corresponde. Y con eso no tenemos que hacer todas las deducciones de vuelta. Entonces, la amplitud del campo magnético va a ser la del campo eléctrico dividido la velocidad de propagación, la energía promedio va a ser un medio de epsilon por E0 cuadrado, y la intensidad va a ser un medio de epsilon por la velocidad de propagación por E0 cuadrado. Entonces con esto nos queda todo, si ustedes tienen ganas de hacerlo en casa, pueden ver que lo que les estoy diciendo es cierto. Cambian epsilon por epsilon 0, asumen medio no magnético,
repiten las deducciones y van a ver que llegan a todo lo mismo. Son ondas transversales, el campo eléctrico y magnético es perpendicular a la dirección de propagación, están en fase, todo eso sigue variando. Bien, y aparecen estas relaciones. Acá en uno le puse el periodo y en el otro no, se lo voy a agregar para ser consistente con mi propia anotación. Y bueno, como les dije al principio, no quiero volver a hacerlo de darles mucha teoría y no explicarles nada, no aplicarlo porque eso sé que los desequilibra, entonces vamos a hacer algún ejemplo. Acá vamos a partir al revés, vieron que en el ejemplo que empezamos hoy, me daban la expresión del campo eléctrico y había que encontrar todo. Bueno, acá nos dan las cosas que se saben de la onda y hay que encontrar los campos, hay que encontrar el vector de Poynting, o sea, que es el otro camino que pueden tener que hacer. Entonces, consideremos una onda plana, ahí, obviamente, lo que yo les dije de que lo único que cambia es cambiar epsilon 0 por epsilon, entonces las expresiones se modifican, no cambia el hecho de que sigue siendo una onda plana la solución. Tenemos una onda plana de frecuencia 60 Hz, se propaga por el agua, después de hacer muchos ejercicios se van a acordar de memoria que el índice de refracción es 1,33, en la dirección de K, polarizada según la dirección de X, y con una amplitud del vector campo eléctrico de 5 voltios por metro. ¿Cuál es su velocidad de propagación y longitud de onda? ¿Cuáles son su velocidad de propagación y longitud de onda? Y bueno, ¿cómo calculamos ahora? Empecemos por la más fácil, la velocidad de propagación. ¿Cómo la calculo? ¿Crees que se fueron a almorzar, Santi? Hay hambre, ¿no? Sí, no sé, yo como estaba tomando final me cayó el té, lo tengo en la garganta, así que, y terminé, le corté el final y subí corriendo con ustedes, así que no registro si tengo hambre todavía. Ellos no, o sea, ustedes no saben, y uno se pone tan nervioso como los alumnos cuando toman. Por lo menos yo me pongo súper Sí, nervioso. sí, lo he visto también. Porque uno sabe que está evaluando, que es la carrera, que los ve nerviosos y no quiere que se sientan nerviosos, o sea, Sí, sí. me pongo más nervioso que el alumno, mira. Y esta semana encima me Eh, paro a tomar finales. Ahí respondieron, sí, claro, sería la velocidad de la luz en el vacío sobre Claro, n. esa está bien. ¿Y la Me longitud parece. de onda entonces? Tengo miedo de apretar porque no sé si están las dos juntas. La velocidad de propagación era igual a ¿qué? A la longitud de onda por la frecuencia, ¿se acuerdan? ¿Por qué voy por el lado de la frecuencia? Porque el enunciado me está dando la frecuencia f. ¿Cómo me doy cuenta que es f? Porque está en Hertz. Estamos poniendo esta relación, con lo cual despejo lambda como la velocidad de propagación sobre la frecuencia, y recuerden que Hertz es 1 sobre segundos. Que uno lo escribe como Hertz porque la frecuencia omega se mide en 1 sobre, en realidad es radianes por segundo, pero como radianes no se escribe, eh, para distinguir entre F y omega, a F le ponemos Hertz. ¿Cuáles son las expresiones de los campos eléctrico, magnético y el vector de Poynting? Fíjense que acá me dejé los espacios para ir poniendo. Fíjense, estuve súper. Empecemos por el campo eléctrico. ¿Cuál es la amplitud del campo eléctrico? ¿Tenemos respuesta sobre la amplitud del campo eléctrico? Sí, la del enunciado, ¿no? No Claro, tuvo. por eso pregunté esa primero, ¿no? Tenemos la amplitud del campo eléctrico, gracias a Dios está en el enunciado. Entonces la del campo magnético, 5 sobre la velocidad de propagación, que la claro, entonces aclaro. sería 5. Si va la velocidad de propagación, abajo aparecería la velocidad de la luz y arriba el índice de refracción. Y bueno, les dejo a ustedes que hagan la cuenta. No nos vamos a poner con la calculadora ahora porque no llegamos. Y para el vector de Poynting, fíjense que podemos hacer el producto vectorial y recordar que eso es 1 sobre mu0 por el producto de las amplitudes del campo eléctrico y magnético, o recordar la expresión que ya calculamos de la amplitud, que es lo mismo, o sea que nos va a quedar, si la acomodamos, mirando la expresión de la intensidad uno se da cuenta, que nos tiene que dar sin epsilon por la velocidad de propagación, que es C sobre n, por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Que lo que hicimos fue reemplazar la velocidad de propagación por C sobre n y epsilon por epsilon 0 por epsilon. Bueno, ahora vamos por las
las direcciones, ¿les parecen cuál es la dirección del campo eléctrico? Ahí tenemos una respuesta, por favor. No, que se desconectaron y preguntan cuál es la pregunta. No, hay que ir llenando los campos, lo que falta ahí, ¿no? Lo que Claro, están vamos a empezar por viendo. las direcciones de los campos. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico? Paralelo a X. Sí, Radio la X. dirección Y. Claro, está polarizado en la dirección del eje X, así que está en Y. La del campo la del vector de Poynting, Es la dirección K, o sea, Z, entonces nos queda B en qué dirección. J. Gracias Dios. Bien, tenemos las direcciones. Bueno, entonces acá, si se propaga en K, obviamente la coordenada que aparece acá es Z, porque se está propagando en K. Y acá tiene que aparecer el vector de onda, que ustedes me dijeron que era, lo que recordamos hoy en la primera clase, hay que sacar la cuenta, pero es 2pi sobre lambda. Ustedes ya lo tienen, porque tienen lambda. O sea que si tienen que calcular el vector de onda, la cuenta la pueden terminar. ¿Y omega es cuánto? F es dato, entonces ¿cómo se relaciona F con omega? ¿Alguien contestó algo? Sí, 2pi por F. Está bien, o sea, acá tenía omega sobre 2pi, entonces ahí tenemos terminadas las expresiones. Obviamente la cuenta, como diría Flavia, mi otra ayudante en la otra materia, este problema se termina cuando se terminan todas las cuentas, ¿no? Ay, ¿qué estoy haciendo? Sí, está bien, 2pi por F. ¿Viste? Yo sabía que estaba haciendo algo mal. ¿Viste? Cuando decís, no me puede quedar el 2pi, algo está mal escrito acá. Bueno, creo que esto lo van a saber hacer, ¿no? Aunque le sacamos un poquito, ¿viste? A presión las cosas, les va a quedar el ejemplo. ¿Y la intensidad cómo la calculamos? Con la expresión que tenemos arriba. Fíjense que tenemos casi todo, ¿no? Porque nosotros diríamos que tenemos la intensidad, creo que no debe estar la expresión. Si está, va a aparecer escrita arriba. Es un medio, tengo que poner épsilon. O sea, la velocidad de propagación dijimos que es C sobre N, la amplitud es 5 al cuadrado, pero nos falta el épsilon. ¿Y el épsilon qué sería? Si usamos la definición que tenemos de que N cuadrado es épsilon sobre épsilon 0, n es la raíz cuadrada de esto, entonces yo puedo escribir esto como n cuadrado por épsilon 0. Bien, y ahí simplifican el n y terminan la cuenta, en función de los datos del problema. Bueno, entonces ahora nos tenemos que plantar en qué le pasa a las ondas cuando esas ondas se encuentran con interfaces. Y esta es la parte que yo les conté, que les voy a contar las leyes, pero se las voy a dejar demostradas en un papel. No las voy a demostrar, porque si no, no me va a llevar lo que me quede más de media clase. Entonces, lo que decimos es, cuando una onda electromagnética incide en la superficie de separación de dos medios dieléctricos lineales, en particular, porque son los que estamos trabajando acá, con índices de refracción N1 y N2, una parte se va a reflejar y otra se va a transmitir. La transmitida a veces se llama transmitida o refractada, es lo mismo, o van a escuchar, una parte se refleja, la otra se refracta, o una parte se refleja y la otra se transmite, es lo mismo. Entonces, la onda incidente, reflejada y transmitida van a cumplir determinadas condiciones que nos van a permitir sacar leyes para trabajar qué le pasa a las ondas cuando se encuentran con los medios, para estudiar distintos fenómenos. Entonces, el primero es que se tiene que conservar la energía, así que la energía que lleva la onda por unidad de área en promedio tiene que repartirse con la onda reflejada y transmitida, con lo cual me queda que la onda incidente, la intensidad de la onda incidente tiene que ser igual a la suma de las intensidades de la reflejada y transmitida. Las condiciones de contorno que cumplen los campos en la interfaz, o sea, esas condiciones de contornos que les di un día que tenía fiebre y se los rebusqué, que todavía les debo la grabación de la clase, Power no, pero la grabación sí. Que se acuerdan que decíamos, en la componente normal del campo de inducción magnética se conserva, la componente tangencial del campo magnético, del H, se conserva, la componente tangencial del campo eléctrico se conserva, y empezamos a hacer todos esos comentarios. Bueno, esas condiciones de contorno son las que me permiten
establecer condiciones sobre cómo tienen que ser los campos a un lado y al otro de la superficie de separación de los dos medios. Y establecer esas condiciones, que es decir, bueno, el campo de un lado y del otro, supónganse, el campo eléctrico, la componente tangente del campo eléctrico tiene que ser la misma de un lado y del otro del dieléctrico. Eso en consecuencia me va a llevar a que el campo eléctrico de la onda incidente y reflejada sumados tiene que ser igual, la componente tangente tiene que ser igual a la componente tangente del campo eléctrico de la onda transmitida. Las cuentas precisas me llevan a condiciones como, por ejemplo, que las tres ondas tienen la misma frecuencia. Bien, entonces, eso dice que las tres ondas van a tener la misma frecuencia F, o omega, como quieran llamar, pero eso nos va a llevar a consecuencias asociadas con otras cosas, porque yo igualo la frecuencia, pero sé que si tengo distinto índice de refracción, voy a tener distintas velocidades de propagación. Así que las ondas mantienen la frecuencia, pero cambian la longitud de onda. Acá tienen una tablita que trata de ayudarlos en lo referente a las ondas de un lado y del otro de la interfase, para darnos cuenta. Entonces decimos, las tres ondas la misma frecuencia. La velocidad de propagación de la onda incidente tiene que ser igual a la de la reflejada porque están en el mismo medio. Pero la onda transmitida tiene otra velocidad de propagación porque está en otro medio. Como la velocidad de propagación es lambda por f, si yo fijo la frecuencia angular, fijo f también, con lo cual tiene que variar la longitud de onda. Calculo la longitud de onda de la onda incidente utilizando estas relaciones, recordando que si omega es fija, f también lo va a ser. Entonces, la velocidad de propagación, que es lambda por f, y obviamente si la onda la reflejada está en el mismo medio, va a tener la misma longitud de onda, y la transmitida va a tener una longitud de onda distinta porque está relacionada con una velocidad distinta y por ende con un índice de refracción distinto. Acá hay una cuenta que no la estoy explicitando, que ustedes la pueden hacer, que es describir la velocidad de propagación como lambda por f, y saber que como la frecuencia no cambia, es la misma que aparece en el vacío, entonces, como tengo la velocidad dividida por n1, ese n1 tiene que ir a parar a la longitud de onda. Es hacer esa cuenta. Pero fíjense acá, la velocidad de propagación, si reemplazan, la podemos poner como lambda 0, que sería la del vacío, por la frecuencia en el vacío, sobre el índice, y si mantienen la frecuencia constante, entonces esto tendría que ser lambda en el medio por la frecuencia en el vacío, y de ahí identifican lambda del medio como lambda en el vacío, podríamos poner la B de vacío, ¿no? Díganme si lo entendieron mientras arreglo la expresión. Entonces de acá. Ahí dicen que va bien. Que vamos bien, bien, vamos bien. Entonces, fíjense que cuando cambiamos de medio y tenemos otro índice de refracción, como nos cambia la velocidad, nos va a cambiar también la longitud de onda, manteniendo siempre la frecuencia constante. La otra ley es que los vectores de propagación de las tres ondas, la incidente, reflejada y transmitida, son coplanares, es decir, están en un mismo plano, y definen lo que se denomina plano de incidencia, que el plano de incidencia sería básicamente la pantalla. ¿Bien? Eso se entiende. ¿Eso qué significa? Que si viene una onda incidente a pegar en una interfase, imagínense rasando la pantalla, la interfase sería la mesa, el rayo reflejado tiene que salir rasando la pantalla, y el transmitido, bueno, la mesa no, vamos a suponer una mesa de vídeo, el transmitido también tiene que salir en ese plano, bien, que no puede salir hacia nosotros o hacia atrás. Eso nos va a definir un plano de incidencia y obviamente nos va a hacer las cuentas más fáciles. Esto se demuestra, lo repito, yo se los voy a dejar demostrado. La ley de reflexión es que el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado son iguales. Y la ley de Snell, que dice que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo de incidencia, suponiendo que en este dibujo lo que vemos es que viene desde el medio 1, tiene que ser igual a n2 por el seno del ángulo de transmisión. Bueno, ahí tenemos todas las leyes, que la intensidad es la suma de las intensidades de la reflejada y transmitida, que la frecuencia se conserva, con lo cual varían
las velocidades de propagación, ya sabíamos porque dividimos por otro índice de refracción, pero nos lleva también a variaciones de las longitudes de onda. Los vectores de propagación de las tres ondas, reflejada, transmitida e incidente, están en un plano, que define el plano de incidencia. El ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, y acá me olvidé de definirlo, aunque se vea en el dibujo, es que obviamente esos ángulos de incidencia y reflejado se miden respecto a la normal, a la superficie de separación, que pasa por el punto de incidencia. Bien, esa normal perpendicular a la superficie de separación, que pasa por el punto donde está incidiendo la onda. Bien, entonces miramos dónde incidió la onda, trazamos la normal, y el ángulo de reflexión tiene que ser igual al ángulo de incidencia. Y el ángulo de transmisión cumple la ley de Snell. Esto acá está hecho en una superficie plana, pero si tuviera curvatura uno tiene que trazar la normal en cada uno de los puntos de esa superficie y aplicar estas leyes. ¿Esto lo pudimos entender? ¿Seguimos adelante? Sí, había una duda, capaz que alguien más la tenía, de por qué la frecuencia es la misma en las tres ondas. Es por la demostración que no les estoy dando. Claro. Todo lo que les estoy diciendo Sí. ahora, todas estas leyes salen de una demostración que sale de pedir que se cumplan las condiciones de contorno sobre los campos. Esas condiciones que les di el día que tenía fiebre, que vos estabas, creo, Santiago, el día que tenía fiebre. Creo que estaba yo, sí. Sí, tengo que hacer la grabación. La noche la quería hacer para subírselas y estaba agotada, me fui a dormir. Más que tenía que tomar finales hoy a la mañana. Pero sí, que empezábamos a decir, la componente tangente del campo eléctrico se conserva, la componente tangente, bueno, las del campo eléctrico las vimos cuando vimos dieléctricos. Pero empezamos a hablar de los campos, qué componentes de cada campo se conservan, y de ahí salen ecuaciones que relacionan a los campos de un lado y otro lado de la interfase, y del lado que viene la luz, de que está incidiendo, tienen el campo de la incidente y la reflejada, y del lado de transmisión solo la transmitida, y haciendo valer esas condiciones, que son igualdades entre componentes de los campos, y dibujitos y demás, empiezan a saltar todas estas expresiones, y lo primero que sale es que omega, que la frecuencia de las tres ondas tiene que ser la misma, porque las condiciones de contorno se tienen que cumplir en cualquier punto del espacio. Yo se las voy a dejar bien escritas, bien bonitas, para que se entienda bien. Y se las voy a subir para que las lean, y cualquier cosa, si la leen y no la entienden, me avisan. Pero no me quería detener tanto en hacer la demostración para poder trabajar. Pero salen todas de ahí, salen la de la frecuencia, salen las de la ley de Snell, la ley de reflexión, y que los tres vectores de onda están en un mismo plano, que vamos a llamar plano de incidencia. Entonces vamos a ver lo que yo por ahí me quería orientar más, que es lo que van a utilizar, que es analizar cosas que están relacionadas con las direcciones, con lo que pasa en la interfase con las direcciones de los vectores de propagación. Entonces la primera es, ¿qué ocurre con la dirección de propagación de la onda transmitida si el índice de refracción del medio por el que viene, de la incidente, es menor que el índice de refracción al que estamos transmitiendo, al que está ingresando la onda? ¿Qué le pasa a la dirección de la onda transmitida? ¿Será mayor o menor el ángulo que forma con la normal? Ese sería el análisis que uno hace normalmente. Para analizar la onda transmitida hay que referirnos a la ley de Snell. Bien. Supongamos un ángulo incidente cualquiera, y bueno, la pregunta es, ¿qué ángulo formará la onda transmitida? Si el índice de refracción del segundo medio es mayor. Será menor. Bien, será menor. Ahí lo que uno dice, bueno, aparece todo junto, que se acerca a la normal. La dirección de propagación de la onda transmitida se acerca a la normal. Que eso equivale a decir que el ángulo de transmisión es más chico en relación a la normal. Y si se cumple la condición anterior, al revés, que es, voy de N1, de un índice de refracción mayor a uno menor, se va a alejar de la normal. Bien, que es también mirando la ley de Snell y cómo se comporta. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una onda luminosa que incide desde el aire a la superficie plana de un vidrio con un ángulo de incidencia de 0 grados. Se incide, eso se llama incidencia normal.
¿Cuál de las siguientes magnitudes cambian en la onda transmitida? Es decir, viene la onda e incide directamente, perpendicularmente, o sea, siguiendo la normal, sobre la superficie de separación. La superficie es plana, como en el dibujito que teníamos antes, y queremos analizar la onda transmitida y nos preguntamos qué magnitudes cambian. Y la primera magnitud que nos preguntan es la velocidad de propagación, que hoy habíamos dicho que estamos entrando a otro medio, así que la velocidad de propagación cambia, básicamente porque la tengo, o sea, la velocidad en el medio 1, fíjense en que viene desde el aire, así que es la velocidad de la luz, en el vacío, y en el medio 2 entra un vidrio, así que será dividido el índice de refracción del medio, que es el vidrio. La dirección de propagación, ¿qué opinan? ¿Inciden perpendicularmente? ¿Cambiará la dirección de propagación? No, no cambia la dirección, ¿no? El Claro, seno es cero. si nosotros hacemos la ley de Snell, como el seno de 0 es 0, el ángulo transmitido tiene que ser 0. La intensidad, recuerden que la intensidad de la incidente tiene que ser igual a la intensidad de la onda transmitida más la reflejada. ¿Qué opinan? Tiene que cambiar, porque va a haber onda reflejada. La amplitud del campo eléctrico, esto es más difícil de analizar, porque tenemos que empezar a ver partiendo de la relación de las intensidades. Entonces, fíjense, yo parto de la relación, acá estoy escribiendo la intensidad de la onda transmitida, acá estoy escribiendo la intensidad de la onda incidente. La onda incidente está moviéndose en el aire, que lo considero como vacío, y la onda transmitida en el vidrio. Acá podemos simplificar algunas cosas como la velocidad de la luz, el 1/2, pasar el épsilon dividiendo, recordar que épsilon sobre épsilon 0 es n cuadrado, así que puedo simplificar y me queda esta expresión de acá. N es mayor que 1, así que si yo saco la raíz cuadrada de esto, me va a quedar una raíz de un número mayor que 1, me sigue dando mayor que 1. Así que la conclusión es que esta como la raíz, o sea, sacar la raíz de esto, acá me va a quedar la raíz de n, y la raíz de n es mayor que 1, porque n es mayor que 1, entonces me queda la conclusión de que la amplitud del campo eléctrico de la transmitida va a ser menor que el de la incidente. Esto hay otra forma de sacarlo, yo me fijé ayer y son las ecuaciones de Fresnel, pero las ven, creo que yo me fijé y en electro tienen problemas de eso. Sí, en electro se da seguro eso. Pero Claro, acá por creo eso, que no. como no llego con el tiempo, si lo van a ver en electro con detalle, dárselos es muy por arriba, y en lugar de asentarles un poco las lógicas de estos problemas, pues ya en electro después empezás a volar con las cuentas, por ahí este tipo de cosas no las discutís tanto. Claro. Dirección del vector de Poynting. ¿Qué opinan de la dirección del vector de Poynting? ¿Cambiará? ¿Cambiaba la dirección de propagación? Nos están abandonando, Santi. Puede ser. Tenemos dos respuestas. No. Claro, no cambiaba. Si no cambia la de propagación, no cambia la del vector de Poynting. Y si el ángulo de incidencia es distinto de 0, bueno, ahí ya puse la respuesta, cambian todas, ¿no? Porque si el ángulo de incidencia es distinto de 0, vamos revisando todas estas respuestas, esta cambia, porque cambiamos de medio, no tiene que ver con qué ángulo incidimos. Este ahora va a cambiar, porque yo pongo un ángulo diferente de 0 acá, así que me va a dar un ángulo de transmisión distinto, porque tiene que ver con la relación de índices. La intensidad ya cambiaba, la amplitud del campo ya cambiaba, y la dirección del vector de Poynting ahora va a cambiar porque la dirección de propagación cambia, así que cambia todo. Y podemos pensar las respuestas en relación a la onda reflejada, porque estuvimos prestando atención a la transmitida. Ahora pensamos la reflejada para ángulo 0. Entonces, podemos mirar y decimos, si incidimos con un ángulo 0, ¿qué pasa con la dirección, la velocidad de propagación o sea, de la onda reflejada cuando nos reflejamos en la interfase? ¿Cambia? Es igual a la de incidencia, ¿no? Porque Claro, tenemos entonces medio. no cambia. Después, miremos a la 2, la dirección de propagación. ¿Y ahí qué tenemos? El ángulo es cero, claro, pero acá habría que mirar la otra ley, ¿no? La que es con La de el ángulo reflexión. reflejado. Claro, tenemos que ver que tita incidente
es igual a θ reflejado. Viste que nadie pregunta nunca por las reflejadas y después hacen lío cuando tienen que hacer las cuentas. Y sí, porque uno dice, es obvio, y después no era tan obvio, ¿viste? Entonces preguntemos por las Sí, o reflejadas. sea, la dirección es la misma, lo que cambia es el sentido. O Claro, sea, entonces no cambia la dirección, pero sí cambia el sentido. Perfecto. Entonces ponemos no. Pregunta, el caso 3.3 es la amplitud del campo eléctrico de la reflejada, perdón, la intensidad. Ahí es lo mismo que en el caso anterior. Si la intensidad de la incidente es la suma de la reflejada y la transmitida, obviamente la reflejada no puede tener, en incidencia cero, no puede tener la misma intensidad que la incidente, así que esta cambia. Y la amplitud del campo eléctrico es más fácil de calcular, ¿no? Porque uno puede poner estas intensidades, creo que tengo la expresión acá, fíjense. Yo puedo poner, transmitida no, esta es reflejada. Perdón, me equivoqué. Acá va reflejada. Hice corte y pegue y me arreglé solo una parte del corte y pegue. Entonces, fíjense, yo pongo la intensidad de la reflejada como un medio de el épsilon que corresponde al medio de la reflejada, que es el aire, por la velocidad de propagación en ese medio, por E0R. Y eso, la intensidad de la reflejada tiene que ser menor a la de la incidente, porque una parte se fue con la transmitida. Pero como están en el mismo medio, se simplifican todas, el 1 medio, el epsilon 0 y el 6, más fácil que la cuenta real, y nos queda que la E0 reflejada tiene que ser menor a la E0 incidente. Y la dirección del vector de Poynting sería lo mismo que lo que analizamos en el punto 3, ¿no? No, en el 2, que no cambia la dirección, pero sí cambia el sentido. Bueno, después podrían hacer las respuestas, se las dejo para el ángulo que sea distinto de 0. La velocidad de propagación pasa lo mismo, es independiente del ángulo. La dirección de propagación ahora va a cambiar, bien, así que ahí tienen un sí. Si inciden con un ángulo distinto, el ángulo de incidencia es igual al reflejado, pero respecto de la normal en medidos, pero en el dibujo que nosotros teníamos es igual, en el sentido de que lo miro respecto a la normal, pero está en otra dirección, la reflejada. La intensidad, vuelvo a responder lo mismo, o sea que el primero no cambia la velocidad no cambia la velocidad de propagación, sí cambia la dirección de propagación, sí cambia la intensidad, sí cambia la amplitud del campo eléctrico, y ahora sí cambia la dirección del vector de Poynting. Bien, o sea que nos queda con un no nada más que la primera, creo, ¿no? ¿Y qué piensan si el vidrio está empañado? Todas las respuestas que estuvimos dando, ¿cambiarán? Vieron que es difícil mirar a través de un vidrio empañado. Sí, ¿viste? Cuando te acercás para mirar y el aliento lo empaña, decís, ¡ay, no veo nada! Mierda. ¿Tenemos alguna respuesta? No, No, ya los tenemos recansados, me sí, parece. sí, seguro. Ahí vinieron dos. Preguntan si no cambia la forma de la superficie. Mm, Cambia la forma de la superficie, pero nosotros estamos hablando punto a punto. Entonces, si yo tengo que aplicar las leyes en el punto de incidencia, todo lo que dije sigue siendo válido. Porque lo que sí me va a pasar es que en un punto la normal está apuntando para un lado y todas estas cosas que yo digo, de para dónde sale la reflejada, para dónde sale la transmitida, en el punto de al lado la normal me da para el otro lado, aplico todas estas leyes y me sale el gallo para otro lado. ¿Se entiende? Entonces, por eso cuesta ver a través de un vidrio empañado, no porque no valgan las leyes, sino porque simplemente como lo tengo que hacer punto a punto, no me queda tan parejito la normal a lo largo de una superficie plana que si vengo con una superficie rugosa, como puede ser que consideremos un vidrio empañado, ¿bien? Que sería algo rugoso de alguna forma. sí. Entonces, no van a cambiar estas respuestas. El problema es que es punto a punto. En el otro, al ser plano, el punto a punto nos da lo mismo para todos los puntos. En esta, o sea, nos da lo mismo en el sentido de las mismas direcciones para los reflejados y transmitidos. Entonces, lo que yo veo, recuerden que es o el rayo reflejado o el rayo transmitido. En consecuencia, voy a tener un
una imagen formada bastante nítida. Ahora, si sale el rayo para cualquier lado porque tengo todo rugoso, y bueno, voy a ver algo bastante borroso porque no se arma bien la imagen. Después vamos a ver bien cómo se arman las imágenes por reflexión y transmisión, y me van a entender un poquito mejor lo que digo acá. Bueno, ahí tienen la aclaración. Ya estamos muy pasados. Uy, qué desastre. Les explico este corto, y después me dicen. Lo que es elevación aparente es lo que uno ve cuando se acerca a una pileta y mira, por ejemplo, algo que está en el fondo y le parece verlo más cercano. Entonces acá había como un ejemplo que les decía que, por ejemplo, agarren un vaso o una taza, algo que si el vaso transparente no nos sirve, necesitamos un vaso de plástico, algo que no puedan ver a través de la pared del vaso, pongan una moneda y mírenla y váyanse alejando hasta el momento en que casi no la ven, que sería, que sería una representación de este tipo, que el último rayo que saldría, o sea, ustedes se ponen, de modo, si están parados con los ojos por acá, obviamente van a capturar rayos que vienen de la moneda, o sea que la van a ver. Pero cuando se van moviendo para allá cada vez más, en algún momento el último rayo que alcanza a salir con información de la moneda pasa rasante al borde del vaso, y si ustedes se corren un poquito más no lo van a ver. Pero si ustedes le agregan agua al vaso, lo que van a ver, eso háganlo en casa porque es fácil, si agregan agua despacito para que la moneda no se mueva, lo que van a ver es que van a ver la moneda y la van a ver más alta que el fondo. La van a empezar a ver con nitidez y más alta. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, básicamente el rayo que venía tal cual seguía esta dirección, cuando llegó a la interfase entre el agua y el aire, no siguió la dirección por la que venía, sino que cumplió la ley de Snell, pasó a un índice de refracción menor, se se alejó de la normal, eso lo habíamos hablado hace un ratito, y entonces llegó a sus ojos, a los ojos de ustedes. Pero nosotros, cuando vemos un objeto, no hacemos un análisis, nuestro cerebro no dice, mirá, no, el objeto está bajo del agua, entonces el índice de refracción es 1,33, entonces yo sé que el rayo se quiebra y voy a poder interpretar la altura real la profundidad real de la moneda. No, para nosotros eso viene en línea recta, nuestra interpretación es que viene en línea recta, entonces por eso lo vemos elevado. En las ecuaciones, fíjense, bueno, ahí está el ángulo que se forma con el aire, acá abajo está el ángulo, si lo miran, que se forma entre el rayo que sale de la moneda, que lleva, acuerden que para ver un objeto yo tengo que capturar con mis ojos la luz que proviene de ese objeto, o sea, así que esta luz que sale del objeto forma un ángulo, vamos a llamar tita del agua, porque estamos dentro del agua, con la normal a la superficie de separación en el punto donde va a salir de la superficie. Y después se va a desviar formando un ángulo tita del aire. Y tienen que cumplir la ley de Snell. Con lo cual yo puedo sacar el ángulo que va a formar con el aire a partir del índice de refracción del agua y el ángulo que forma con el agua. Y ver que efectivamente nos queda, el seno, recuerden que entre 0 y 90 es una función creciente, entonces efectivamente nos queda un ángulo mayor para el ángulo del aire. Un ángulo lo suficiente para que la luz con la información de la moneda nos llegue. Cuando queremos saber la profundidad de la moneda, y bueno, ahí tenemos que hacer, o sea, el problema físico se termina cuando uno aplica la ley de Snell. Y después empieza el problema matemático de calcular a qué altura real vemos, que hay que empezar a trazar triángulos. Entonces, para poder saber la profundidad a la que vemos la moneda, tenemos que, por ejemplo, empezar a medir la altura del vaso, que la llamo H, y esta altura H', que es la altura, la profundidad a la que veo la moneda. Ahí trazo una línea para marcar primero la profundidad a la que veo la moneda y la profundidad del vaso, pero además de pasada me va a servir para trabajar con triángulos. Entonces estas líneas amarillas, si vemos, vamos a llamar que desde la normal al punto de la moneda donde estoy yo siguiendo el rayo, hay una distancia D. Entonces yo puedo decir que la tangente del ángulo del agua, que es el que forma este rayo medio verdoso, marrón, no sé, con la normal, tiene que ser D, esta distancia, sobre H. Bien, este ángulo de acá lo puedo trabajar con este triángulo
más grande que va con la altura, el rayo y esta distancia D. Y además, la tangente del aire, si yo miro por opuestos por el vértice, este ángulo de acá tiene que ser este mismo ángulo de acá. Entonces la tangente de este ángulo va a ser la misma D, pero ahora sobre H'. Despejamos D e igualamos las expresiones, y podemos encontrar la altura a la que vamos a ver la profundidad en realidad a la que vamos a ver a la moneda, en relación a la profundidad en la que realmente está la moneda, y si yo logro medir el ángulo con el aire, por ejemplo, el ángulo que se forma con la moneda, utilizando la ley de Snell. O sea, esta relación de acá, si yo sé, por ejemplo, este ángulo del aire, puedo ir a la ley de Snell, sacar el ángulo que va a formar con el agua y sacar la altura H'. Pero lo interesante puede ser qué pasa, a qué altura yo veo los objetos y los miro directamente desde arriba. O sea, los miro en forma perpendicular. En ese caso, si yo lo miro perpendicular, si esto lo estoy mirando desde arriba, los ángulos que formamos es ver un gallo que viene derecho, es como incidencia normal, el gallo de la moneda incide perpendicular sobre la superficie de separación entre el agua y el aire y viene a mis ojos. Entonces lo que voy a decir, bueno, entonces yo voy a, obviamente, viene perpendicular, pero con alguna dispersión, entonces voy a decir que los ángulos son pequeños, entonces aproximo las tangentes por los senos, con los cuales aproximo las cocientes de las tangentes por los cocientes de los senos, que lo puedo relacionar con la ley de Snell. Y haciendo esa cuentita, reemplazando ahora las tangentes por la expresión de los senos y esto por lo que me da la ley de Snell, puedo sacar la altura, la profundidad en realidad en la que yo veo la moneda en relación a la profundidad a la que realmente está y el índice de refracción del agua, en este caso. Esto se llama elevación aparente, este es un ejemplo. La lógica es simplemente, estos problemas se resuelven, cualquiera de los problemas que hagan con refracción se resuelven haciendo el dibujo. Bien, tienen que ver de dónde viene la luz, hacer el dibujo en la interfase, trazar la normal en el punto donde pega la luz que va a la interfase, y decidir si se aleja o se acerca a la normal, dependiendo si al medio al que están pasando tiene menor o mayor índice de refracción. Una vez que logran hacer ese dibujo, aplican Snell y resuelven el problema. Creo que tienen problemas de ese estilo en la práctica. Yo corto acá, porque tenía más cosas, pero me parece que ya es demasiado, ya es muy demasiado, me llevaron 2 horas y media, les pido perdón, pero pensé que era mejor hacer muchos ejemplos para que ustedes supieran cómo aplicarlo. Me queda como tema de lo que sería, que para hoy es reflexión total, que se los explico en la clase que sigue.